Mi suegra me echó de su casa en el momento en que se enteró de que planeaba dar a luz en la casa de mis padres. Me sacó físicamente mientras aún estaba en pijama, negándose a dejarme ponerme zapatos o incluso agarrar una chaqueta. Con solo mi teléfono en mano, llamé a mi mamá, que estaba cerca. Terminé esperando por ella en un diner local. Cuando mi mamá y mi hermana se enteraron de lo que había pasado, estaban furiosas y rápidamente hicieron planes que pronto traerían problemas para mi suegra y mi esposo. Soy Emma, tengo 29 años, me casé con Jerry, de 31, hace un año. Su padre es dueño de una gran empresa, y Jerry está siendo preparado para convertirse en el próximo CEO. Actualmente, está adquiriendo experiencia en una de las sucursales más pequeñas. Nos conocimos en el trabajo y no tenía idea del imperio empresarial de su familia hasta poco antes de nuestra boda. Su revelación de que estaba en la línea para asumir como CEO me sorprendió por completo. Era tan seguro de sí mismo y bien querido que una vez que lo explicó, todo encajó, y de repente me encontré como la esposa de un futuro CEO. Después de nuestra boda, Jerry se mudó a la oficina principal, mientras yo continué con mi trabajo. Mi suegro parecía solidario, diciendo, «He oído que eres una joven líder en tu trabajo. Sigue así», pero mi suegra tenía una perspectiva diferente, cuestionando por qué una esposa debería priorizar el trabajo sobre su hogar. Se opuso firmemente a mi trabajo, y pensé que vivir separada de los padres de Jerry mantendría la paz, pero luego insistieron en que viviéramos juntos. Y ahí fue cuando comenzaron los verdaderos problemas. Mi suegro mencionó lo ocupado que estaba y sugirió que sería útil tener a alguien en casa para gestionar el hogar. Jerry estuvo de acuerdo, diciendo, «Me preocupa mamá, siempre he vivido aquí. Mudarme ahora simplemente no funcionaría para mí». Con eso, me encontré acorralada y acepté mudarme con mis suegros de mala gana. Vivir bajo un mismo techo trajo una ola de desafíos. Mi suegra, que ya había desaprobado mi trabajo, dificultó mi vida diaria, insistiendo en que renunciara y asumiera todas las tareas del hogar mientras trabajaba a tiempo completo. Si ella notaba alguna imperfección en mi limpieza, como un poco de polvo o un cabello suelto, exigía que lo volviera a hacer. Al principio traté de responder positivamente, limpiando más a fondo, pero su escrutinio escaló a revisar detrás del televisor o entre las cómodas, lo cual me pareció excesivo. Eventualmente, decidí mantenerme firme. No puedo limpiar esas áreas todos los días. Trabajo igual que Jerry. Haré una limpieza a fondo los fines de semana. Así que no hay necesidad de rehacer todo hoy, ¿verdad? La respuesta de mi suegra fue furiosa. «¿Cómo te atreves a contestarme así?», gritó, y en su enojo, llamó a Jerry, acusándome falsamente de gritar y distorsionando mis palabras en algo confrontativo. Completé con lágrimas por efecto. Esperaba que Jerry viera la razón y me defendiera. «Mamá, Emma también está trabajando. Quizás podría ser un poco más comprensiva», pensé que podría decir. En cambio, me decepcionó. «¿Por qué hiciste enojar a mamá así? Solo estaba tratando de ayudar», dijo, poniéndose de su lado. Esta respuesta destacó el marcado contraste en las expectativas y el apoyo dentro de nuestra familia. «¿Por qué te estás enojando?», me reprendió Jerry, tomando firmemente el lado de su madre. En ese momento, me di cuenta de que la única persona en la que podría confiar en esa casa era mi suegro, pero sus frecuentes ausencias me dejaban navegando la tensión sola. Rápidamente aprendí que enfrentar a mi suegra conducía a discusiones que me dejaban sintiéndome derrotada, ya que ella inevitablemente se quejaba a Jerry, quien no ofrecía ningún apoyo. Para evitar conflictos, adopté un comportamiento más tranquilo, creyendo que era la única manera de mantener alguna apariencia de paz. Esta estrategia funcionó durante un año hasta que problemas de salud me llevaron a visitar al médico. El diagnóstico no solo fue una enfermedad, estaba embarazada, esperanzada pero ansiosa por cómo reaccionaría mi familia. Decidí compartir la noticia primero con Jerry. «¿Sabes cómo me he sentido mal últimamente? Bueno, fui al médico, y adivina qué, estoy embarazada», dije. «Eso es fantástico. Entonces voy a ser papá». No puedo esperar». «¿Ya sabemos el sexo?», respondió, su emoción palpable. «Aún no. ¿Te importa?», pregunté, sintiendo sus expectativas subyacentes. «Por supuesto que importa. Tiene que ser un niño», declaró, como hijo único. Parecía crucial para el que tuviéramos un hijo para continuar el legado familiar. «¿Y si es una niña?», me pregunté en voz alta, preocupada por cómo esto podría afectar la dinámica familiar. «No te preocupes, estoy seguro de que es un niño», me tranquilizó, aunque yo seguía sin estar convencida. Acordamos esperar hasta que supiéramos el sexo del bebé antes de informar a sus padres. Cuando nos enteramos de que tendríamos una niña, me llené de alegría y estaba decidida a no caer en ningún sesgo de género. Jerry, sin embargo, estaba menos que entusiasmado.
¿Una niña? ¿Estás segura? ¿Puedes volver a verificarlo?, preguntó, la decepción evidente en su tono. Su reacción me dejó ansiosa por cómo respondería mi suegra. A pesar de su decepción inicial, temía la inminente conversación con ella, incierta sobre cómo navegaríamos los desafíos que se avecinaban. Finalmente, nos dimos cuenta de que ya no podíamos mantener el embarazo en secreto de los suegros. Le di un suave empujón a Jerry para que diera la noticia. Bueno, estoy embarazado, les dijo. La cara de mi suegro se iluminó con una genuina alegría. Eso es maravilloso, Emma. Finalmente vamos a tener nuestro primer nieto, exclamó. Sin embargo, la respuesta de mi suegra fue inmediata y directa. ¿Y qué género es?, preguntó, la vacilación asomando en su voz. Es una niña, respondí. Una niña. Espero que sea tan hermosa como tú, Emma, dijo mi suegro cálidamente, claramente sin preocuparse por el género, pero la decepción de mi suegra era palpable. Una niña, ¿no un niño? Tiene que ser un niño para que tenga sentido para Jerry, murmuró entre dientes. Me sorprendió su reacción, pero antes de que la tensión pudiera escalar, mi suegro intervino. Cariño, ¿por qué dirías eso? Sea un niño o una niña, sigue siendo nuestro nieto. ¿No puedes simplemente estar feliz?, la reprendió amablemente. Ella guardó silencio después de su reprimenda, pero sentí que su ánimo cambiaría nuevamente pronto. Fiel a mis instintos, tan pronto como mi suegro se fue a trabajar al día siguiente, ella me confrontó. Solo porque estés embarazada no significa que puedas relajarte en las tareas del hogar. No piensas dejar tu trabajo, ¿verdad? Si no, sigue con tus quehaceres. El embarazo no es una enfermedad, ¿sabes? Escuchar estas palabras de otra mujer, especialmente de una que había experimentado el embarazo ella misma, fue sorprendente. Me hizo reconsiderar si quedarme aquí era realmente la mejor opción para mi hijo. La casa de mi familia estaba a unas 4 horas en tren. Desde que mi papá falleció temprano, mi mamá y mi hermana mayor habían estado viviendo allí juntas. Quizás, si compartía todo con ellas, me recibirían de nuevo. Comencé a sentir que dar a luz en casa de mis suegros podría no ser la opción más segura o solidaria. Recordé cómo el hogar de mi familia podría ofrecer un ambiente más acogedor, y decidí llamar a mi mamá de inmediato. Mamá, soy yo, Emma. ¿Qué tal? Es raro que llames, respondió. ¿Qué pasa? Estoy embarazada y estaba pensando, ¿podría volver a casa para dar a luz? ¿Estás embarazada? Deberías habernos dicho antes. Felicidades. Por supuesto que puedes regresar a casa para el parto, pero, ¿has hablado de esto con tus suegros? Aún no, admití. Asegúrate de discutirlo adecuadamente con ellos. Si están de acuerdo, entonces no veo ningún problema, me aconsejó mamá, enfatizando la importancia de una comunicación clara para el bienestar de mi bebé. Animada por el apoyo de mi mamá, sentí una esperanza por lo que estaba por venir. Decidí que era hora de hablar con mi esposo sobre mi plan. Estoy pensando en volver a casa para el parto, dije casualmente. Oh, ¿volver a casa para el parto? Supongo que está bien, respondió sin inmutarse. Mi mamá está aquí, así que las cosas deberían estar bien en casa. Su rápida aprobación me sorprendió, pero sabiendo que mi suegra podría resistirse, me dirigí a mi suegro en busca de apoyo. Después de considerarlo un momento, me acerqué a él. Creo que sería lo mejor para todos si regresara a casa para el parto. ¿Estaría bien? Al principio pareció sorprendido, pero luego me tranquilizó. Si eso es lo que quieres, Emma, entonces probablemente sea la mejor decisión. No me opondré a ello. ¿Podrías hablar con tu esposa en mi nombre?, pregunté dudosa. Se lo diré, prometió, aparentando estar de acuerdo con mi decisión. Con su respaldo, me sentí segura de que podría ir a casa para el parto sin problemas. Sin embargo, la mañana que estaba programada para irme, me desperté y descubrí que mi equipaje estaba desaparecido. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que tanto Jerry como mi suegro ya se habían ido a trabajar, dejándome sin otra opción que enfrentar a mi suegra. ¿Sabes dónde está mi equipaje?, pregunté, dudando antes de que las palabras salieran. Oh, ese equipaje, lo deseché, respondió con brusquedad. No necesito una nuera que cause tantos problemas. Nunca regreses, gritó, su voz goteando hostilidad. Atónita por su duro desprecio, me di cuenta de que regresar a mi familia ya no era solo una preferencia, se había convertido en una necesidad para mi paz y seguridad. Mientras me empujaba hacia la puerta principal, apenas tuve tiempo de reaccionar. No me había puesto los zapatos. Seguía vestida en pijama, con solo mi smartphone en la mano. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí era un claro mensaje de mi suegra. Quería que me fuera y lo decía en serio. La idea me golpeó con fuerza. Si me quedaba,
Esa puerta podría nunca abrirse para mí de nuevo. Con esa realización pesando sobre mí, me di la vuelta para irme, pero el calor del verano hacía que caminar descalza fuera casi insoportable. Busqué refugio en un diner cercano, donde usé mi única posesión, mi teléfono, para llamar a mi mamá. Estaba furiosa por la situación y prometió llegar en una hora. Afortunadamente, no estaba lejos. Pasé esa ansiosa hora en el diner, esperando a que llegara. Cuando llegó, no perdió tiempo y me llevó de inmediato de regreso a nuestra casa familiar, donde mi hermana ya estaba esperando. Compartí todo, las duras acciones de mi suegra y la indiferencia que sentía de parte de mi esposo. Mi mamá y mi hermana intercambiaron palabras en voz baja, sus susurros dejándome curiosa sobre lo que discutían. A la mañana siguiente, estar de regreso en mi casa familiar se sintió como un soplo de aire fresco. Cuando salí para recoger el periódico, me encontré con una vista inesperada. Mi suegra y mi esposo estaban arrodillados en la puerta. Emma, lo siento mucho, fue toda mi culpa. Por favor, no corten lazos con la empresa de mi esposo, suplicó mi suegra. Emma, yo también lo siento. ¿Podemos continuar haciendo negocios con la empresa de mi papá?, agregó mi esposo, el arrepentimiento evidente en su voz. Confundida, no tenía idea de qué estaban hablando. De repente, mi mamá y mi hermana aparecieron detrás de mí. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos causando un escándalo tan temprano?, preguntó mi mamá con severidad, su voz cortando el aire matutino. ¿Qué significa, reanudar negocios?, insistió, ansiosa por entender su repentino cambio de corazón. Para evitar cualquier disturbio adicional, mi mamá los invitó a entrar. La atmósfera estaba tensa, llena de preguntas no dichas mientras todos volvíamos a entrar a la casa. Una vez que todos se sentaron, mi esposo comenzó a exponer su caso. ¿Podrías considerar hacer negocios nuevamente con la empresa de mi papá?, preguntó. Mi mamá y mi hermana, quienes manejaban la empresa que mi difunto padre había dejado, escucharon atentamente, curiosas sobre los detalles. Me volví hacia mi mamá. ¿Qué significa que están haciendo negocios con la empresa de mi suegro? Sí, ellos trabajan con una de sus empresas subsidiarias, explicó mi mamá. Es una empresa importante dentro de su grupo, la segunda más grande después de la oficina principal, y su cliente más importante es la empresa de tu mamá, agregó mi esposo, mirándome. Esta revelación me tomó por sorpresa, y aparentemente, también sorprendió a mi esposo. Me reí suavemente. Eso es nuevo para mí también. Al recordé que mis suegros mencionaron su mutua deuda desde hace tiempo cuando se conocieron. Sin embargo, el calor de la nostalgia se desvaneció rápidamente cuando mi mamá interrumpió con firmeza. No puedo continuar haciendo negocios con una familia que enviaría a mi hija en tal estado, con solo su teléfono. Estoy deteniendo nuestras transacciones comerciales, declaró. Mi suegra, visiblemente afectada por este anuncio, suplicó desesperadamente, por favor, te lo ruego, haré cualquier cosa. ¿Puedes reconsiderar detener los tratos con la empresa de mi esposo? En ese momento, mi hermana, con una sonrisa comprensiva, intervino. Dijiste que harías cualquier cosa, ¿verdad? Entonces aceptarás el divorcio de Emma, y naturalmente, pagarás manutención y pensión alimenticia, ¿verdad? Sus palabras resonaron en mi mente. Justo el día anterior, había hablado con mi esposo sobre la situación, y su respuesta había sido despectiva. Es lo que mereces, ¿no?, había dicho fríamente. Esa fría observación solo solidificó mi decisión. Me encontré silenciosamente de acuerdo con mi mamá. Cualquier afecto que me quedara por mi esposo había desaparecido. Yo misma habría sugerido el divorcio si mi hermana no lo hubiera hecho de manera tan efectiva. Gracias a su comentario bien cronometrado, la dinámica de la conversación cambió decisivamente a nuestro favor. Mi suegra, aunque reacia, finalmente preguntó, incluso si significa aceptar un divorcio, ¿reanudarán negocios con la empresa de mi esposo? Con una sonrisa comprensiva, mi mamá sacó su teléfono y hizo una llamada. Parece que esta señora acepta el divorcio de mi hija. Habló claramente al receptor. La voz de mi suegro crujió a través de la línea. Entendido. Oye, María, estoy divorciándome de ti y de Jerry. Estás despedida. Esos fueron los drásticos términos que estableció para reanudar los negocios. Mi mamá agregó con firmeza, no puedo perdonarles a ustedes dos por cómo trataron a Emma. Ambos merecen enfrentar las consecuencias. Este giro inesperado de los acontecimientos llevó a que mi suegra perdiera a su esposo y mi esposo perdiera su trabajo, ingreso y apoyo familiar. Las repercusiones continuaron con un amargo divorcio entre mis suegros, manejado hábilmente por un abogado de primer nivel del lado de mi suegro. Durante el proceso, los activos se dividieron.
lo que resultó en que mi suegra pagara una suma considerable a mi esposo y a mí. Yo también inicié mi divorcio. Vivir con un esposo tan influenciado por su madre ya no era una opción para mí. Recibí compensación por el sufrimiento emocional infligido por mi suegra y mi esposo, así como pensión alimenticia para nuestro hijo no nacido. La carga financiera se volvió tan abrumadora para ellos que tuvieron que recurrir a sus ahorros y, finalmente, a endeudarse. Bajo el peso de la influencia de mi suegro y la determinación de mi mamá, mi ahora ex esposo encontró cada vez más difícil conseguir un trabajo en su campo anterior. Finalmente tuvo que cambiar de carrera, pasando al servicio al cliente, un cambio significativo y humillante que subrayó las profundas consecuencias de la turbulencia familiar. Sin embargo, subestimó su nuevo papel y pronto enfrentó numerosas quejas, lo que llevó a un despido rápido. Ahora vive con su madre, apenas ganando lo suficiente con trabajos de salario diario. Mi suegra y mi ex esposo, acostumbrados a un estilo de vida lujoso gracias a la generosidad de mi suegro, ahora residen en un pequeño departamento de una habitación. Su relación, que alguna vez fue cercana, se ha agriado, y discuten con frecuencia. A veces me pregunto si queda alguna esperanza o alegría en sus vidas. Mientras tanto, di a luz de manera segura en casa a una bebé sana, rodeada del apoyo inquebrantable de mi mamá y mi hermana. A medida que las cosas se calman, estoy planeando unirme a la empresa de mi mamá, esperando un nuevo comienzo en mi vida profesional. Informé a mi ex esposo sobre el nacimiento de nuestra hija, pero no ha dado seguimiento, mostrando poco interés. Todo lo que espero de él es que cumpla con sus obligaciones de manutención. No tengo intención de permitir que forme parte de la vida de nuestra hija. De ahora en adelante, mi enfoque está en seguir adelante y construir una vida plena con mi hija, apoyada por el amor y la fuerza de mi familia.